versículo 1, para la gloria del Señor. Volvemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Dice la palabra del Señor: aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor en esta noche. Aleluya. Gracias, Jesús. Meditaba en esta palabra. Eran tiempos difíciles, tiempos oscuros en la tierra de Israel en aquel entonces. Cuando la Biblia habla del hambre, siempre que ustedes encuentren la Biblia, que la Biblia habla del hambre, siempre ha de hablar de un momento difícil. La Biblia habla en los tiempos de Abraham, donde Dios usó ese momento difícil para la vida del patriarca, para la vida del gran hombre de fe, para que en ese momento él pudiera crecer en su fe. La Biblia habla de ese año en la vida de Abraham en el capítulo 26 del libro de Génesis como el año del crecimiento, como el año que marcó la historia en la vida de Abraham, donde dice que los años pasaron, pero nunca jamás los años fueron como ese año. Dice la Biblia que ese año fue maravilloso, glorioso para la vida del profeta. El hambre, en los tiempos de los cuales habla de Eliseo, la Biblia, la palabra de Dios dice que era porque el pueblo se había rebelado, pero aquí la palabra de Dios habla de un hambre, de un momento de necesidad en particular que la tierra de Israel estaba pasando. Y el hombre debe de orar para pedirle a Dios el discernimiento de por qué está pasando cierta necesidad en su vida, cierto problema, cierta dificultad. Porque a veces el hombre cree que lo que está viniendo es de parte de Dios para probar su fe, su fidelidad. Y nada tiene que ver Dios en el asunto muchas veces. Antes del libro de Ruth, la Biblia habla de un tiempo donde dice la Biblia que no había rey, no había gobernante en la tierra de Israel. El libro de Jueces cierra su último capítulo, sus últimas palabras, y dice de esta manera: no había rey en Israel, no había quien gobernase, por tanto cada uno hacía como bien le parecía. Yo meditaba en esto porque, según la Biblia, la decisión de cada uno de los hombres en tener su propia ley había traído cierta degradación a la nación, había traído estos problemas, esta escasez. El libro de Romanos dice, yo le voy a leer, que lo busque. Dice de esta manera, Romanos capítulo 13, verso 3: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Algo así estaba sucediendo. Usted imagínese que vivamos en una sociedad donde cada uno tenga su propia ley,
donde como en los tiempos de los jueces, cada uno, según su razonamiento, imponga su propia ley. Usted puede decirme, bueno, pero yo tengo buenos sentimientos, buenos pensamientos, soy un hombre de familia, una mujer de familia, he aprendido bien, me han enseñado bien, por tanto, no tengo problema, sé que enseñaré bien a mis hijos, sé que enseñaré bien a mi familia. Pero ¿qué de aquel que no? ¿Qué de aquel que en esta vida usted encuentra que no se conduce de manera correcta, y que esa persona que no se conduce de manera correcta, de manera apropiada, quiera imponer su propia ley, argumentando que su pensamiento, que lo que él cree para sí es lo correcto, queriéndolo imponer aún sobre su mismo pensamiento? Esto llevaría a la sociedad en la cual hoy estamos viviendo a un caos social. Sería un caos en todo sentido, económico, moral, y en todos los aspectos que nos podemos imaginar. Sería un caos total. Por eso la Biblia dice de esta manera que la ley está no para que él tenga temor a aquel que hace lo bueno, sino para infundir temor a aquel que hace lo malo. Quiere decir que cuando transgredimos ciertas leyes, tenemos que saber que transgredir cualquier tipo de ley traerá repercusión a nuestra vida. Aleluya. Y ahí es donde muchas veces el hombre no toma cierta conciencia. Aleluya. Porque ¿qué si hablamos de las leyes de este mundo? Sencillamente usted sabe, si usted va manejando en la avenida, va manejando en la ruta, ve un semáforo en rojo y usted sencillamente, porque usted cree imponer su propia ley sin respetar ningún tipo de ley gubernamental, usted pasa en rojo, diciendo es mi ley y yo creo que el rojo no tiene que ser para que yo me detenga. Más allá que usted tenga su pensamiento, el transgredir una ley en este mundo le llevará a cierto peligro, ¿verdad? Gloria sea a Dios. ¿Cuánto más cuando el hombre transgrede la ley de Dios? ¿Cuánto más cuando el hombre transgrede las leyes de Dios, haciendo lo que a Dios no le agrada? Hoy vemos tan natural ver personas que, yo lo he visto, personas de años de matrimonio, naturalizar que por determinada causa, determinado motivo, el matrimonio se termina. Que el hombre convive de manera tal con todo eso que hoy esto se ha naturalizado. Esto es como cuando usted prende un noticiero, cuando lee un diario. Las noticias en este mundo son tan trágicas que el hombre ya ha perdido la capacidad de sorprenderse. Vemos ciertas noticias que nos impactan durante determinado momento de tiempo, pero luego aparece una noticia más grave y opaca la noticia anterior. Y el hombre se ha acostumbrado a convivir tanto con lo malo que lo ha naturalizado. Pero el hecho de que siempre soy reiterativo con esto, de que muchas personas hagan algo. El otro día le decía a un compañero de trabajo, se lo decía de esta manera: el hecho de que muchas personas hagan algo no quiere decir que sea lo correcto. Lo correcto es aquello que está escrito en la ley de Dios. Por eso tenemos que discernir el por qué vienen circunstancias en nuestra vida. Con esto no estoy diciendo que no va a haber momentos en nuestra vida donde Dios desde el cielo decidirá probar nuestra fidelidad, como la vida de Abraham, cuando Dios le dijo: siembra en tierra dura, siembra en tierra árida, porque ahí en ese lugar yo voy a bendecirte. Gloria a Dios. Pero a veces el hombre se encuentra luchando con Dios, luchando con su palabra, y el hombre es
sagaz aún para espiritualizar y para buscar versículos de la Biblia que argumenten lo que él está viviendo, pero interiormente, dentro de él sabe, conoce el propósito de Dios y lo que Dios quiere hacer en su vida. Usted encontrará personas en esta vida que un día conocieron a Dios, que hoy no están en los caminos del Señor por el motivo que sea, y usted formaría en fila cada uno de ellos. No importa el número que sea, y cada uno de ellos tendría un argumento, al parecer de ellos, que sea valedero por haber hecho lo que hicieron, separarse de Dios. Porque el hombre solamente necesita una excusa para hacer algo que ya estaba en su corazón. Por eso el Señor nos habla y nos enseña a través de su palabra que debemos de tener cuidado, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y por eso la palabra de Dios nos enseña cuando el hombre quiere cambiar esto. Lo dijo Pedro ahí en el libro de los Hechos. Y es así, hermano querido, yo no pude comprenderlo, pude corroborar que no funciona de otra manera. Yo no creo en los cambios espontáneos. Porque la Biblia dice que cuando Pedro estuvo ahí en su primer discurso, le dijo a los hombres: ustedes vienen, pero ustedes tienen que arrepentirse y convertirse. Y una palabra que a mí me era chocante porque no entendía, porque yo decía para mí, pero si yo me paro en la calle y le digo a la persona que no conoce de Dios, usted tiene que arrepentirse, me va a decir que estoy loco porque no tiene conocimiento del significado de lo que le estoy diciendo. Esa persona me dirá: yo no tengo nada de que arrepentirme, pero la palabra de Dios dice que arrepentimiento significa cambio en la mente. Y convertirse significa cambiar de dirección. Quiere decir que tiene que ir en ese orden. Para yo poder cambiar, primero tengo que saber en qué tengo que cambiar. Por eso es importante que usted y yo nos instruyamos en la palabra de Dios. Aleluya. Y la Biblia habla que el cambio primeramente tiene que ser interno. Interno. Para que luego sea externo. Y ese es el proceso de transformación en el cual la Biblia, la palabra de Dios, habla, que perdura. La palabra de Dios comienza a trabajar en mi mente, comienza a trabajar en mi mente, comienza a trabajar en mi corazón, y cuando comienza a trabajar en mi corazón, comienza a producir un cambio externo, aleluya. Por eso la Biblia, la palabra de Dios dice: el alma que pecare morirá. Porque el cuerpo, aleluya, lo que nosotros vemos con nuestros ojos cuando vemos personas que cometen errores, el cuerpo es aquel que ejecuta las decisiones del alma. El cuerpo solamente es el ejecutor, es aquel que hace la acción. Pero para llevar adelante la acción, primeramente hay que meditarla en nuestra mente, llevarla a nuestro corazón, para que nuestras manos, nuestros pies, nuestro cuerpo lleve adelante el pecado. Por eso es importante llenarnos de esta palabra. Por eso es importante, como dice la Biblia, hermano querido, aleluya, y ahí es donde yo tengo que nutrirme. Dice: de la abundancia del corazón hablará la boca. Usted puede hablar, hermano querido, 10 minutos con una persona y usted puede saber lo que hay en su corazón. Porque así dice la palabra de Dios. Y cuando yo hago estos pasos, estos sencillos pasos de fe, de arrepentirme, de nutrirme, de cambiar internamente, de cambiar en mi corazón, habrá un cambio que será perdurable. Gloria a Dios. Gloria sea a Dios. La palabra dice que en un momento donde la tierra estaba padeciendo por las malas decisiones de los hombres. ¿Por qué cree, hermano, hermana, que la tierra está padeciendo en este tiempo? ¿Por qué cree que hoy se está viviendo lo que hoy se está viviendo? Porque el hombre toma malas decisiones. Porque el hombre se ha separado y se ha alejado de Dios. Porque yo voy a la Biblia y encuentro en la Biblia, en el momento del sitio de Israel,
donde la Biblia dice que había un hambre de manera tal, hermano querido, que dice la palabra del Señor en el libro de Reyes, que los hombres se habían convertido al canibalismo. Algo tan extremo, hermano querido, aleluya. Y la Biblia dice que una mujer había quedado en acuerdo con otra mujer y le dijo: hoy comeremos a tu hijo y mañana comeremos al mío. La hicieron así, dice la Biblia. Pero luego, cuando tocó el turno de su hijo, porque ¿quién quiere entregar a su hijo? ¿Quién haría algo? Yo moriría de hambre, usted moriría de hambre antes de hacer semejante locura. Pero dice la Biblia que cuando tocó el turno de esta mujer, dice que esta mujer escondió al niño y fue delante del rey exponiendo el problema, la situación, la mentira que esta mujer, el engaño que le había hecho. Y el rey pronuncia unas palabras hace más de 2000 años, hermano querido, aleluya, que aún tienen poder, que aún están vigentes en el tiempo actual. Él le dice a la mujer: ¿de dónde te puedo salvar yo si no te salva Jehová? Y el problema del hombre en este tiempo es que en un momento donde la tierra está gimiendo, donde la tierra está padeciendo, aleluya, donde hay escasez por doquier, el hombre busca por lugares equivocados. Sin embargo, dice la Biblia: si mi pueblo se humillare, donde mi nombre es invocado, y orare, y se convirtieren de sus malos caminos, aleluya, dice el Señor en su palabra, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. En medio de una tierra enferma, en medio de una tierra estéril, hermano querido, usted y yo no necesitamos, aleluya, depender de un gobierno de turno, sino confiar y creer que en medio de la necesidad más extrema, en los momentos más difíciles, veremos la mano de Dios. Por eso que es importante, hermano querido, aleluya, que tomemos decisiones correctas. Pastor siempre dice y habla, y dice cuando dice del cristiano, de la cristiana, pero cuando Dios habla en su palabra se refiere a ambos. Amén. Gloria sea a Dios. Sin embargo, he podido entender que como padre tengo la responsabilidad de tomar decisiones correctas para con mi vida, primeramente espiritual, para con mi familia, porque las decisiones que yo tome como padre en el hogar no solo van a recaer sobre mi vida, sobre mi persona, sino van a traer repercusión. Toda decisión que el hombre toma en esta vida tiene repercusiones. No funciona de otra manera. Tomo una mala decisión y repercutirá sobre mi esposa, repercutirá sobre mis hijos. Por eso que es importante es pedirle a Dios sabiduría. La Biblia dice: imposible es que no vengan tropiezos. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? ¿Quién no ha pasado aflicción? ¿Quién no ha pasado? ¿Quién no está pasando hoy quizás necesidad? Pero qué importante que en momentos de necesidad tomemos decisiones sabias. Porque como decíamos en cultos anteriores, me determina lo que soy cuando estoy bajo presión. Yo puedo decir que tengo fe cuando estoy sano, cuando tengo dinero y está todo bien. Lo importante es mantener la fe cuando no tengo nada de eso, cuando las cosas no parecen salir de la manera correcta, cuando estoy cargado de incertidumbre, cuando estoy cargado de temores. Yo le voy a dar un ejemplo de fe que yo pensé que tenía hace muchos años. Oraba tipo 4 o 5 de la mañana aquí en la iglesia, venía a orar.
Hermano, oraba, me parecía que no quedaban ni los mosquitos, y reprendía el diablo, y lo agarraba, y lo levantaba, y lo tiraba, y lo sacaba, y lo traía, y lo volvía a tirar. Ahí donde está el reloj había un... ¿cómo se llama eso que perfuman el ambiente? Bueno, era una botellita con un aparatito ahí que perfuma el ambiente por un tiempo determinado. Está calculado durante tanto tiempo, usted lo programaba ahí, y durante tanto tiempo, hora, tiraba un spray. Y estaba, hermano, acá reprendiendo al diablo, ahí por ahí se escucha... ¡Pss! ¡Oh, hermano querido, Dios mío! Casi me agarra un infarto, hermano querido, aleluya. ¿Y sabe qué dije ahí? Aquel que parecía que tenía tanta fe no la tenía, aleluya. Qué tremendo como el hombre tiene el concepto de decir que no coincide con la realidad. Entonces Dios te muestra, todavía tienes que aprender. Todavía eres niño. Todavía falta, aleluya. Pero qué importante que en esos momentos busquemos el buen consejo de Dios. Cosa que este hombre no hizo. Porque dice la Biblia que en un momento donde hubo hambre en la tierra, en Belén, Belén significa casa de pan. Sin embargo, en un momento en casa de pan, donde había abundancia, comenzó a haber escasez. Porque si vamos al libro anterior de la Escritura, veíamos que los hombres hacían como querían. No respetaban nada, no guardaban ningún tipo de ley, vivían de manera inmoral, vivían de manera violenta. En medio de todo eso estaba el pueblo de Dios, el cual en un momento, en vez de tener que marcar esa diferencia, cuando comenzó a haber escasez en la tierra, decidieron emigrar. Y la Biblia dice que fueron ni más ni menos que la tierra de Moab, lugar el cual dice la Biblia, era un pueblo que se había levantado en el peregrinar del pueblo de Israel por el desierto, habían ejercido oposición al caminar en el pueblo de Dios, por lo cual Dios lo había sentenciado. No podían ser amigos, no podían ser aliados, no podían mezclarse. Sin embargo, para este hombre, para este varón, pensando humanamente, pensó que Moab quizás estaría la solución. Y así sucede, hermano querido, con la vida del cristiano muchas veces. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque la Biblia dice que pasaron 10 años donde parecía que todo estaba bien. 10 años, hermano querido. Sin embargo, en un momento, dice la Biblia, murieron sus hijos, Malón y Quelión, quedando la mujer desamparada. Así sucede, hermano. Cuando la Biblia dice en su palabra, usted puede leerlo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, cuando habla de la vid. Disculpe si le equivoco a algún pasaje que no corresponde a lo que le estoy diciendo, pero si no está en el 14, está en el 15, aleluya. Y si no, lo puede buscar como la vid verdadera. La Biblia habla del pámpano. Y dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo cortará. Pero habla de algo, habla de... En esa palabra dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Gloria a Dios. El pastor tiene un árbol de limones, Marilín, me olvido. Tiene un árbol de limones que da muchísima cantidad. Pero por el motivo que desconozco, hoy en la parte de abajo se ha secado bastante y se ha extendido su copa hacia arriba, de manera que hoy tenemos que agarrar los limones con un fierro, tirarlos para que caigan. Pero yo he visto algo, hermano querido. Muchas veces tan cargado de fruta ese árbol que los limones caen al piso. Usted no necesita usar nada para extraerlos, simplemente caen. Y a veces tomamos los limones del piso porque están buenos. Pero he visto también que al pasar de los días, el limón está verde, todavía está bien, está bueno el fruto. Pero algo inevitable comienza a suceder. Y esto es inalterable, no sucede de otra forma. Con el pasar del tiempo, un día, 2 días, una semana, comienza a marchitarse.
Lo mismo sucedió con la vida de esta mujer y de este varón, efrateos de Belén. En un momento de necesidad se separaron de aquel que los alimentaba. Y la Biblia dice 10 años, no dice 2, 3 o una semana como los limones. Durante 10 años pensaron que no iba a pasar nada. Pero hubo un momento donde estaban totalmente desconectados de aquel que los alimentaba, de aquel que los sustentaba, de la gracia de Dios. Por eso cuando el pastor hablaba y hablaba de un varón con respecto a esto siempre lo tuve muy en claro. Algunos dicen por ahí, no, el que vio el hermano fulano no viene al culto porque cayó de la gracia. Y siempre tuve cierta resistencia con respecto a esto, porque he comprendido y he entendido en mi propia vida que uno no cae en la gracia de la noche a la mañana. Que uno va cantando coritos, haciendo ayunos, oraciones, reprendiendo al diablo, y que el diablo se pasó delante, le supuso la zancadilla, usted cayó y se apartó del Señor. Sino que el hombre comienza a entrar en un proceso de desgaste y de separación, como los limones cuando caen al piso. Y aquello que lo sustentaba todavía lo alimenta por determinado momento de tiempo, pero luego muere. Sin embargo, eso sucede, hermano. Yo me he apartado, no le hablo de algo que no ha acontecido en mi vida. Porque si bien nunca he dejado este espacio físico, quiero decirle, no, hermano, yo estoy hace 30 años en la iglesia, yo nunca he dejado este espacio. Sin embargo, no estaba aquí. Mi mente no estaba aquí. Mi corazón no estaba aquí. Estar tanto tiempo dentro de un lugar no hace que seas parte de ese lugar. Sino lo que hace que sea realmente un verdadero hijo de Dios es que busque, ame y sirva a Dios como Dios quiere que lo hagamos. Que guardemos sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, para que me vaya bien, dice la palabra. Entonces no hablamos de pequeños errores, sino que vemos en la vida de este hombre y de esta mujer serias consecuencias, serias repercusiones a través de malas decisiones que tomaron para sí. Pero ocurre algo, hermano querido, en la vida del cristiano. Cuando entra en ese camino. Y siempre he dicho, hermano querido, que la sangre de Cristo tiene un precio tan alto, hermano querido, que el hombre no alcanza a comprender el valor que tiene el sacrificio de Jesús en la cruz. Y el valor del sacrificio que Dios tiene para el llamado. No hay llamados por casualidad. No es que si yo no lo hago, Dios llamará a otro, sí, Dios llamará a otro, porque dice que si tú no lo haces, Dios usará las piedras. Pero Dios no es que le sobran llamados, porque dice la palabra de Dios en el libro de Romanos que irrevocables son los dones y el llamamiento. Dios no se ha equivocado. Pero cuando Dios te llama y resistes al llamado y resistes a su palabra y te separas de aquel que te alimenta y te sustenta, cuando comience el proceso de desgaste y de separación, Dios tendrá que procesarte. Y habrá consecuencias. Y con esto no quiero infundirle temor, porque hablábamos en un principio acerca de aquellos que transgreden las leyes humanas. Cuanto más transgredir la ley de Dios. Sin embargo, después de haber pasado por la situación que había pasado esta familia, terrible, donde ella pensaba que ya no había oportunidad, porque ahí el hombre, donde el hombre tiene que detenerse. Llega un momento cuando el hombre se separa de Dios, se separa de la iglesia, se separa de los hermanos. Cuando el hombre comienza a ser procesado, llega un momento donde el hombre dice: estoy perdido. Ya no hay más nada por hacer. Sin embargo, eso es lo que pensaba quizás esta mujer. Había perdido a su marido,
había perdido sus 2 hijos, estaba viuda, con lo que implicaba ser una viuda en los tiempos de la Biblia de Israel, en los tiempos de los cuales estamos hablando. Era algo degradante, no las tenían en cuenta, no importa de la familia cual vinieran, eran viudas. Sin embargo, había una ley en Israel que decía de esta manera, que cuando el hombre sembraba la tierra y cosechaba de lo que había sembrado, cuando cortaba la hortaliza, cuando cortaba lo que había sembrado, no debía cortar, no debía sacar del ras de la tierra, sino que había que dejar desde la tierra ciertos centímetros, cierta hortaliza, no mucho, pero había que dejar para aquellas viudas y para los desamparados. Era ley de Dios. Y eso quiere decir que no importa lo que hayamos hecho o lo que nos haya llevado a la situación en la cual estamos viviendo. Esta mujer dijo de esta manera, dice la Biblia, ella estando en los campos de Moab, en el lugar del pecado, haciendo lo incorrecto, habiendo pagado el precio, porque quiero decirte algo en esta noche y no te olvides de esto. A veces olvidamos todo el mensaje, imposible recordar todo un mensaje. Pero quiero que en esta noche tú recuerdes esto. El precio por el pecado, por el error y la equivocación del hombre, solamente Dios lo sabe. Y no hay hombre en esta vida que pueda venir a decirte aún te falta o aún te sobra. Porque dice la Biblia, la palabra de Dios, ¿quién le dirá a Dios por qué haces esto? Esa palabra, hermano querido, tipifica la misericordia de Dios, abundante, grande y maravillosa. Porque oyó que en el campo de Jehová, de Moab, estando en el campo de Moab, oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Y no le importó, sino que se levantó y volvió al lugar del cual nunca tendría que haberse movido. Aleluya. Así de grande es el amor y la misericordia de Dios. Quizás estemos como el limón, ya no sirve para nada. Un día estaba tan mal, estaba triste, me sentía sin fuerzas. Estaba aquí en el terreno de al lado, eso antes era del pastor. Económicamente la estábamos pasando muy difícil, vendíamos gallinas, pero no se vendía. Y recuerdo que había un tronco aquí al lado, no sé por qué motivo, la parte de atrás de ese terreno era muy húmeda, siempre estaba todo mojado, se hacía como un musgo sobre la tierra. Y un día, mirando ese tronco que estaba seco, vi que sobre el tronco había comenzado a reverdecer una hoja. Y cuando miré eso, ahí el Señor me dio una palabra y me dijo de esta manera: porque aunque el árbol fuere cortado, aún quedará la esperanza, retoñará aún y su renuevo no faltará. Así dice su palabra. No importa cómo te sientas, hermano, hermana. Esto no se trata de sentirse anímicamente bien o anímicamente mal, sino se trata que hagamos un pacto y nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y le digamos al Señor cuánto lo necesitamos, aleluya. Porque no se trata de fuerzas humanas, sino se trata de la fuerza que Dios te da a través de su presencia, a través de su Espíritu Santo, aleluya. Así como ese árbol, aleluya, Dios quiere reverdecerte, Dios quiere levantarte, Dios quiere fortalecerte, aleluya.
Él quiere darte esperanza, Él quiere darte expectativa. Él quiere que cobres ánimo, aleluya. Aún en este tiempo donde las cosas están difíciles, aleluya. Porque tenemos que saber que nosotros no nos manejamos de acuerdo a la economía del mundo, de acuerdo a la economía de los hombres. Sí, hermano querido, hablan de guerra por aquí, hablan de guerra por allá, en Ucrania, en este, aquel, el otro. Pero eso a mí no me concierne, eso a mí no me interesa, aleluya. A mí me interesa, aleluya, mirar en lo que dice la palabra de Dios. Porque si hay algo que dice la Biblia, es imposible que Dios mienta, aleluya. Él dice en su palabra que Él te ha coronado con favores y misericordia en los lugares celestiales, aleluya. Y el diablo vendrá y te dirá que es imposible, que no se puede hacer, que no vas a recibir sanidad, que tu economía no se va a sanar, que tus hijos no van a venir. Pero miente el diablo, aleluya. Porque dice su palabra, imposible es que Dios mienta. Si Él dijo que lo hará, lo hará. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba a Jesús en esta noche. Por eso, hermano querido, y voy a cerrar en esta noche con algo. Y con esto terminamos. Hace muchos años me dijo de esta manera el Señor: no se puede servir a aquel de quien no estoy enamorado. Cuando uno se enamora de alguien, no le cuesta servir, no le cuesta hacer cosas buenas para esa persona, no le cuesta maquillarse, ponerse lindo, ponerse linda para esa persona. Cuando uno está enamorado, todo es más fácil, todo es más lindo. Por eso que es importante, hermano querido, que en este tiempo nos enamoremos de Jesús, nos enamoremos de su palabra. Porque si nos enamoramos de Jesús, no nos va a costar el servicio, no nos va a costar la búsqueda. Y lo que Dios te ha prometido que Él va a hacer, Él lo hará, porque Él así lo prometió. Disfrutemos de este tiempo maravilloso, hermano querido, donde Dios nos regala en su presencia. Yo hablaba con alguien y me decía de esta manera: qué tiempo maravilloso Dios nos está regalando en este tiempo. Y esto no viene de nosotros, no viene de ningún hombre, sino que esto nace en el corazón de Dios. Y nosotros podemos hacer dos cosas en medio de este mover. O podemos tomarlo todo de manera de decirle al Señor: Señor, yo lo quiero todo, yo no quiero perderme de nada, yo quiero ser lleno de esta gloria, de esta gracia, de esta presencia. O puedo permanecer indiferente. Si permanezco indiferente, Dios no va a hacer nada para romper esa indiferencia. Dios no hará nada para romper la indiferencia del hombre. Pero te puedo asegurar en esta noche que si te enamoras de Jesús y si le pides a Jesús que te llene con su presencia, sentirás algo tan extraordinario, tan maravilloso, que no habrás sentido nunca en tu vida. Amén. Póngase de pie esta noche, aleluya. Oremos al Señor.